En este capítulo, Jesús no está prohibiendo que hagamos juicios, definitivamente no, pero sí prohíbe algo, y algo que su Sermón del Monte se caracterizó, de las lecturas que hemos tenido, es de que dijo: no seáis hipócritas, 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 no busques la gloria, o buscas orar enfrente de la gente y no buscas orar con tu Padre en lo secreto. Buscas mostrar que ayunas a los hombres, pero no buscas mostrarle a Dios que ayunas. Ese era el problema, el mostrar a los hombres, pero a Dios no. Entonces Jesús dice: si tú juzgas a un hermano que tiene un pecado, voy a utilizar esta palabra, tal vez haya desprecio por ese tipo de terminología, pero tiene su sentido. Pecados veniales. Un pecado venial es, por ejemplo, que soy impuntual, incumplido, por así decirlo. Es un término, yo sé que se usa en la iglesia católica, pero tiene su sentido, porque hay pecados que son mortales. Por ejemplo, un pecado mortal será un asesinato. Ahora, que puede ser perdonado en Cristo, sí, pero mortal habla de que causa un mal más grave. No es lo mismo que alguien agarre 5 pesos a que agarre 1,000,000 de pesos, ¿están de acuerdo? Aunque es robar, a fin de cuentas. Es robar, pero el delito tiene su diferente forma de juzgar, ¿verdad? Esa diferencia. No vas a juzgar a un hombre que robó 5 pesos igual que un hombre que robó 1,000,000 de pesos. Al que robó 1,000,000 de pesos, le levantas una demanda, ¿no es así? Y al que robó 5 pesos, pues igual se los pides. Entonces, el asunto era que nosotros no podemos hacer juicios contra un hermano que cometió un pecado no tan grave si nosotros estamos haciendo lo mismo o hemos cometido un pecado más grave. Eso es lo que Jesús está prohibiendo. Es muy importante que nosotros como cristianos hagamos un análisis antes de hablar, un análisis dentro de nosotros mismos. Es lo que Jesús dice. Saca la viga, porque cuando analizamos nuestro corazón internamente en tiempos de soledad, en tiempos cuando no hay nadie, no sé si a usted le pasa, pero cuando estás solo es cuando la mente empieza a andar. Y ahí es un buen momento. Y te das cuenta del mal que has hecho. Y obviamente esto es por la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios es imposible que reconozcamos el pecado. Y estamos en nuestro tiempo de meditación y vemos que no tenemos una pequeña paja, tenemos una viga. Juzgamos al que hizo un mal, pero nosotros hemos hecho un mal peor. Entonces Jesús dice: hipócrita, otra vez esta palabra, saca primero, saca primero. Ahora, cuando un hombre corrige su vida, tiene autoridad. Cuando un hombre de su mal se convierte o se arrepiente siendo cristiano que falló y vuelve a la senda y corrige su vida, la autoridad es de vuelta. Autoridad en sentido moral, porque el cristianismo es una religión de perdón, ¿verdad? Y eso es algo que debemos de entender. El cristianismo no enseña perfección moral, enseña la búsqueda de esa perfección, la búsqueda y el perdón. Así que ningún ser humano, ningún cristiano aquí presente lo es. Hemos pecado ante Dios. Entonces debemos mirar la viga de nuestro ojo. Después de corregir nuestras vidas podemos ayudar, ¿verdad? Porque mucha gente, o nosotros mismos, o yo, he pensado que corregir es simplemente dar un golpe a la persona para que ésta corrija sola. No, es ayudar a la persona, ayudar al cristiano para que corrija. Hablando principalmente de la comunidad. Como comunidad es, bueno, estamos viendo que el hermano Iván, un servidor, está haciendo un mal en esto, hay que ayudarle a corregir. Como iglesia hay que ayudarle a corregir. Pero muchas veces aventamos la corrección y arréglate tú solo. Y eso Jesús nos está enseñando. Dice: ayuda con compasión a aquellos que están cometiendo errores, como Jesús lo hizo. Pidan y se os dará. Claro, puedes pedir lo que sea. Pero en un sentido o una interpretación, este texto es: pidan ayuda, pidan corrección, pidamos que el Señor nos cambie, pidamos que nos muestren nuestros errores y pecados. Pidan, cristianos, nosotros, pidamos y se nos dará.
se nos dará luz para ver nuestros errores. Eso es lo que Jesús está hablando. De hecho, otro evangelista dice, pidan al Espíritu Santo. Y es decir, dice, Dios les dará su gracia. Eso significa. Otro evangelista dice, ¿no les dará acaso el Espíritu Santo? O sea, lo que hace referencia a Jesús es de que por medio del Espíritu Santo nos da la capacidad de corrección de nuestras vidas. Eso es muy importante, porque con la corrección y guía del Espíritu Santo, para obrar en compasión con la gente, ahí es donde ya podemos juzgar. Porque malamente, y yo me declaro el primero, hemos juzgado para destrucción de la gente. Juzgamos para acabar con esa persona. ¿Por qué denuncias a cierto personaje o a cierta persona o a cierto cristiano? ¿Para qué? Y esa es una buena pregunta. ¿Para corregirlo o para destruirlo? Y muchas veces se queda en el ataque, en la burla, pero no en la corrección. Y se supone que como creyentes debemos de buscar la corrección. Ahora, Jesús les dice a los apóstoles, a los santos apóstoles, ustedes siendo malos, saben dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará cosas buenas? ¿Y qué es una cosa buena? La corrección de nuestras vidas, la corrección de nuestras almas, el entender que hemos hecho cosas malas. ¿Acaso Dios nos va a decir no serás corregido? Al contrario, pedimos, Señor, que nos corrijas, pedimos que nos ayudes. Aún así, las palabras del Sermón del Monte, ante esa perfección moral, porque es una perfección moral, ¿verdad? No codiciar a la mujer del prójimo, ni de pensamiento, ni de hecho, no mentir, no robar, no dar falso testimonio. Es una perfección moral, ¿no? Es el estándar más alto que deberíamos de obedecer nosotros. Pero dudaría que alguno de nosotros hubiera cumplido esos mandatos al pie de la letra. Y pues ellos sabían, los santos apóstoles, Pedro, Juan, que estaban ahí presentes, sabían que ellos no eran perfectos. Así que el punto principal de Jesús al decir, pidan y se les dará, reconozcan sus fallas y yo por mi gracia los voy a levantar, los voy a corregir, los voy a guiar. Y ese es el cristianismo, hermanos. Ese es el cristianismo. Es la búsqueda de la corrección de Dios y la perfección cristiana, pero no que seamos perfectos, sino que buscamos obedecer. Entonces debemos guardarnos, dice Jesús, de los falsos profetas. ¿Y quiénes son los falsos profetas? Recuerdan que comenté que las bienaventuranzas son características de los profetas, como de Moisés, que era manso, hambre y sed de justicia como Isaías. De alguna manera son características de los profetas. Entonces los falsos profetas son todo lo contrario, es decir, lo contrario de las bienaventuranzas. Orgullosos, no lloran. Bienaventurados los que lloran, ¿no? Son soberbios, no son mansos. Los hombres los aman, no son perseguidos. Buscan su propio bien y pisotean la ley de Dios, no tienen hambre y sed de justicia. Son hostiles, no son misericordiosos. Tienen un corazón sucio de inmundicia, de adulterio, fornicación, entre otros detalles. No tienen limpio corazón. Entonces Jesús está diciendo, guárdense de todos los que hacen lo contrario a lo que les dije, de la ley y de la obediencia, y no de la perfección, porque un cristiano puede cometer esos pecados, adulterio, puede cometer robo, puede dar falso testimonio, puede hacer un cristiano, sí, pero si ese cristiano pide, se le dará. Si pide corrección, se le dará corrección. Si pide iluminación, se le dará iluminación. Se le dará el Espíritu Santo para fortaleza de su alma y para perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, pero dice Jesús que estos, aunque sean inmorales y hayan profetizado, echado demonios, hecho milagros, son hipócritas. Jesús les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores. Por eso los apóstoles y los discípulos, Jesús les dice, edifiquen sobre la roca. Edifiquen sobre lo que les acabo de decir en todo el Sermón del Monte. Todas esas palabras. Obedecer, limpiarnos, tratar de no cometer pecados internos, cuidar nuestro corazón, abnegarnos, negarnos a nosotros mismos, que es lo que enseñaba cuando decía que cortemos nuestro brazo, ¿no?
que no es algo literal, pero sí nos habla de negación, procurar evitar el pecado, y esa es la vida cristiana. Entonces, cuando Jesús usa un símbolo, entren por la puerta estrecha. Esto significa que cuando entres por esa puerta, dejas todo, dejas el orgullo, la vanidad, el interés propio, la vanagloria, tu renombre, todo, para poder entrar y poder obedecer estos mandatos de Jesús. Y realmente obedecer estos mandatos no es pérdida, sino es ganancia. Nos ayuda a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, pero recordemos, no es perfección moral, que es la búsqueda. Pero si alguno falla, ¿qué? Hay corrección, compasión, misericordia. Entonces, cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y cómo no, ¿verdad? El leer el Sermón del Monte, pues es uno de los textos más impresionantes y más conocidos dentro del cristianismo. Entonces, porque enseñaba él, no nosotros. Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque él obedecía, porque él no era hipócrita. Y precisamente su ataque fue contra la hipocresía moral, de hablar, de decir, de tratar esto, hablar del adulterio, pero hablarlo con miedo, porque así eran los escribas, porque muchos de ellos estaban en adulterio, o muchos de ellos veían mujeres y las codiciaban. Y pues realmente ningún hombre podía hablar con esta autoridad con que Jesús habló, porque al hablar estas palabras, pues son de él, porque cualquiera que las habla se siente confrontado y sabe que no ha obedecido la ley de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra.